El millonario puso a prueba a su empleada, su hijo hablará o nunca habrá boda. La lujosa mansión en la que trabajaba Sofía temblaba con un aire electrizante, como si el mismo edificio supiera que un gran secreto estaba a punto de revelarse. Todo el mundo sabía que don Felipe, el millonario de la ciudad, no era un hombre cualquiera, su mirada fría podía helar la sangre en las venas. Pero esta vez, había llevado su locura a otro nivel. En la sala principal, desgastándole la mente a Sofía, su hijo de 5 años, un pequeño de ojos grandes y curiosos, había guardado en su corazón un mensaje que nunca decía. La ultimátum era claro: si el niño no hablaba antes de la ceremonia de boda, todo se cancelaría. Increíble, Sofía ahora estaba atrapada entre la desesperación y la devoción por su hijo. Cada día, mientras preparaba el desayuno, los pensamientos la devoraban. Se imaginaba al niño sentado en la mesa, abrazando su juguete favorito, un pequeño robot que solo él entendía. ¿Qué pasaría si nunca dijera una palabra? Y mientras ella peleaba con esas dudas, don Felipe recorría los pasillos, su voz resonando como un trueno anterior a la tormenta: si no habla, nunca habrá boda. Y no quiero perder mi fortuna en esta locura. Los días se deslizaban como sombras. Sofía buscaba estrategias, métodos, cualquier cosa que pudiera hacer que su hijo hablara. Visitas a médicos, terapias, todo lo que pudo conseguir lo hizo, pero nada. La presión se convertía en un monstruo que crecía dentro de ella, alimentado por la mirada inquisitiva de don Felipe. Sintiéndose observada, como si cada paso que daba fuera calculado, se preguntaba si su amor sería suficiente para romper el silencio. La tensión era palpable, el ambiente denso. Cada vez que el niño reía, que sonreía, Sofía sentía un alivio fugaz seguido por la angustia. El tiempo se les escurría entre los dedos, como granos de arena que nunca podrían volver. Sin embargo, había algo más. Rumores volaban por la mansión. Algunos decían que don Felipe tenía un as bajo la manga, algo oscuro que lo mantenía en control. ¿Qué pasaría si su hijo no era la única pieza en este juego? ¿Quiénes eran los verdaderos prisioneros aquí? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desapuntado sin advertencia. Tómate un segundo para comprobar que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a me gusta. De verdad, me ayudaría mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El día de la boda estaba cada vez más cerca. Sofía se despertaba en la noche, sudando, angustiada, anhelando un milagro, un simple mama de su niño. Y allí estaba él, con sus enormes ojos, mirándola como si conociera un secreto que el mundo no podía saber. La tensión crecía, como una cuerda a punto de romperse. ¿Fracasaría en esta prueba? ¿Sería capaz de soportar el peso de la promesa que había hecho a su hijo y a sí mismo? Una tarde, mientras la desesperación la devoraba, observó al niño jugar en el jardín, sonriendo al viento. Y entonces, como una chispa, le llegó una idea: ¿y si el silencio era el idioma que él había elegido? ¿Podría ser que el niño conocía más de lo que mostraba? Con su corazón latiendo al ritmo de una tambora, Sofía tomó la decisión que cambiaría todo. Sofía se detuvo en seco, un torrente de emociones la invadió. La leve brisa que movía las hojas del jardín parecía susurrar respuestas que nunca había oído. ¿Y si mi hijo habla solo cuando quiera, cuando esté listo? Sus pensamientos se agolpaban, una mezcla de pánico y esperanza. Tal vez, solo tal vez, había un camino diferente que explorar. Si su pequeño había decidido guardar su voz, tal vez había una razón profunda detrás de ese silencio. Esa noche, mientras don Felipe se preparaba para recibir a los invitados, ella decidió poner su plan en marcha. Sabía que debía actuar con precaución. Cualquier desliz podría costarle la vida que había construido para su hijo y para ella misma. Así que, armada con una nueva determinación, buscó el viejo álbum de fotos que habían tomado juntos. Recordaba cada sonrisa, cada risa.
Se sentó con su hijo en el sofá, rodeada de esos recuerdos, y comenzó a pasar las páginas. Mira, mi amor, dijo con la voz suave, intentando encender esa chispa de interés. ¿Te acuerdas de esta vez? Eras tan pequeño aquí. Y ese día en la playa, los ojos del niño brillaron, y en su rostro apareció una pequeña sonrisa. Sofía sintió que su corazón se iluminaba un poco. A veces, las palabras no son necesarias, ¿verdad?, murmuró, sintiendo el nudo en su garganta. Pero también a veces, hay que hablarnos. Hay que dejar salir lo que llevamos dentro. El niño giró la cabeza, observando a su madre. Su mirada tenía una mezcla de confusión y curiosidad, como si intentara comprender el más grande de los secretos. Al día siguiente, la presión aumentaba. La villa menstruaba ajetreo, la floristería traía decoraciones extravagantes, mientras la música suave resonaba en el aire. Sofía sintió que el aire se volvía cada vez más espeso. Se acercó al niño, que todavía jugaba con su robot. En silencio, lo invitó a un rincón apartado de la bulliciosa ceremonia. ¿Te gustaría hacer algo especial hoy?, preguntó suavemente. El niño la miró sin responder, pero sus ojos parecían preguntar, ¿qué cosa? Decidida a romper el hielo, Sofía sacó una caja pequeña, envuelta con un papel brillante. Era un regalo que había estado guardando para un momento especial. Al abrirla, el niño mostró su asombro al ver un par de marionetas, un tigre de juguete y un pájaro colorido. Mira, podemos hacer un teatro de sombras. Solo nosotros. ¿Te gustaría?, dijo Sofía, su voz era un hilo de esperanza. Por primera vez, el niño asintió lentamente. Esa tarde, mientras sus marionetas danzaban entre las sombras, las risas comenzaron a fluir entre ellos. Cada movimiento era mágico, y Sofía sintió que, quizás, este era el primer paso hacia algo importante. Lo observaba mientras actuaba, y en su corazón creía que pronto su pequeño abriría la boca, dejando escapar aquellas palabras ocultas, como un río que finalmente quebrara su cauce, pero de repente, el sonido de un golpe resonó en el salón. Sofía, asustada, levantó la mirada. Don Felipe, hundido en un abismo de furia, apareció ante la puerta. Su voz grave y temible resonó con eco. ¿Qué está pasando aquí? Déjate jugar y venid ya. La ceremonia comienza en minutos. El pequeño se sobresaltó, las marionetas cayeron al suelo al igual que las esperanzas de Sofía. Mira en los ojos de su hijo, la chispa de conexión se extinguió. Un silencio sepulcral llenó el aire cargado de tensión. Sofía se enfrentó a don Felipe, temblando de miedo, no sabía si sus esfuerzos se desmoronaban. Sin embargo, en su interior, algo más surgía, un fuego que ni siquiera la súbita amenaza podía apagar. Levantó la cabeza y susurró, no puedo dejar que esto termine así. La pregunta que llenó el espacio era clara, ¿estaría dispuesta a desafiar al hombre que tenía el poder de destruir su vida y el futuro de su hijo? ¿Sacaría a relucir la valentía que llevaba dentro para luchar? El silencio se rompía, y el tiempo corría en su contra. Todo había llegado a un punto de no retorno. Tanto en la mansión como en su corazón, algo iba a estallar. Pero, ¿cuál sería el precio a pagar? Sofía sintió que el aire se volvía pesado, como si cada palabra que había dicho se le regresara al pecho, ahogándola. El rostro de don Felipe era una tormenta, sus ojos oscuros brillaban con una rabia contenida que hacía eco del miedo que se agazapaba en su interior. Su hijo, detrás de ella, se encogió un poco, como si el mismo aire le causara dolor. Vamos, Sofía, dijo él, la voz dura, casi cortante. No hay tiempo para tonterías. La ceremonia espera. Fue como si un tren de carga pasara sobre ella. Sofía cerró los ojos un momento, recordando la risa contagiosa de su pequeño durante la tarde. Ese niño, lleno de magia, merecía más que un futuro manchado por el control de don Felipe. Sintió que una precisión dolorosa se asentaba en su corazón. ¿Y si se detuvo un instante, buscando las palabras correctas? ¿Y si hay algo más importante en juego que una simple ceremonia? No puedo dejar que todo lo que construimos alrededor de tu imagen de perfección destruya lo que hay en mi hijo. ¿Quién eres tú para decidir su futuro? Su propia voz resonó con un eco inesperado. Don Felipe dio un paso adelante, sus ojos chispearon de enojo.
¿Te atreves a cuestionar qué es lo mejor para él?, preguntó, crispando los labios. Lo que es mejor para él es ser libre, replicó Sofía, con más coraje en su voz de lo que se sentía. No estoy dispuesta a seguir viviendo entre sombras. Es que puedes ver más allá de tus propios deseos, Felipe. Un instante de silencio llenó la habitación. El mundo en el exterior parecía desvanecerse, y lo único que quedaba era el retumbar de sus corazones. La mirada de don Felipe se tornó más dura, y a través de los hilos de tensión en su cara, su respuesta salió como un grito: no lo entiendes, Sofía. Este vínculo es necesario. No solo por el futuro de nuestro hijo, sino por la imagen familiar que debe mantener esta casa. Si él no empieza a hablar, todo se viene abajo. Y yo no puedo permitir eso. Las palabras lo atravesaron. Sofía sintió un golpe helado en su pecho, el mismo que había sentido al mirar las fotos de su hijo, un recordatorio brutal de lo que podía perder. Pero antes de que el desánimo la atrapara, algo brilló en su mente: si esta era la última vez, la última oportunidad para cambiar el curso de su vida y de la de su hijo, debía hacerlo de frente. No dejaré que tu ambición se interponga en el camino de lo que él necesita, dijo Sofía, manteniendo su mirada firme en la de don Felipe. El hombre frunció el ceño por un momento, pero a continuación, una sonrisa retorcida apareció en su rostro. Entonces veamos qué tan lejos estás dispuesta a llegar. Si él no habla durante la ceremonia, simplemente no habrá celebración. Una simple declaración, y todo lo que has estado buscando será solo un recuerdo. Sofía sintió que su corazón latía desbocado. No solo estaba enfrentando ese desafío por su hijo, sino que también se jugaba su propio futuro. Déjame explicarte algo, Felipe. No tengo miedo de perderlo todo. Haré lo que sea necesario por él, incluso si eso significa que esta boda nunca se lleve a cabo. Don Felipe arqueó una ceja, sorprendido, pero luego la miró con interés. Sofía podría ver que algo en su rostro había cambiado. Tal vez había subestimado su determinación. Esto no ha hecho más que comenzar, pensó Sofía, mientras, sin saberlo, las sombras de un nuevo conflicto se apoderaban de la villa. Mientras la música comenzaba a sonar desde la sala, la situación se volvió aún más tensa. Su hijo la observaba, con sus ojos repletos de aflicción. Sofía sintió la necesidad de actuar, de hacer algo que pudiera cambiarlo todo. Carlos llamó, y el niño se acercó. Nunca dudes de tu voz, vamos a salir juntos. Pero el tiempo se desvanecía, la ceremonia ya estaba en marcha y solo quedaba un oscuro dilema sin resolver. ¿Habría esperanza en el silencio? ¿Podría su hijo hablar en el instante justo, o enfrentaría la vida sin voz en un mundo lleno de sombras? Sofía sabía que lo que estaba a punto de suceder no solo podría salvar a su hijo, sino que definiría su vida para siempre y podría también cambiar el destino de don Felipe. La música iba subiendo, y con ella, una decisión inevitable se acercaba, una que podría sacudir los cimientos de la mansión y de su propio corazón. El eco de la música reverberaba en las paredes de la mansión, cada nota parecía un recordatorio del tiempo que se escapaba, presionando contra el pecho de Sofía. Su mirada se centró en Carlos, que ahora parecía más pequeño que nunca. El niño temblaba ligeramente, y su mirada, normalmente llena de asombro, estaba empañada de incertidumbre. Mamá, susurró Carlos, sus labios temblaban. Sofía sintió como si un hielo helado se apoderara de su pecho. No tengas miedo, mi amor. Estoy aquí contigo, dijo Sofía, aunque la verdad era que su voz temblaba tanto como la de su hijo. Más allá de ellos, la música continuaba fluyendo, arrastrando a los invitados hacia una celebración que los dos sabían que podía no llegar a suceder. Sofía tomó la mano de Carlos, entrelazando sus dedos, como si eso pudiera unir más que solo sus cuerpos. A pesar del escaso tiempo, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Había algo que ella podía hacer, algo que pudiese proteger a su hijo. Vamos, Carlos. Juntos, dijo, llevando al niño hacia la puerta. El camino hacia la salida se sentía como un laberinto, un desafío lleno de obstáculos invisibles. Al llegar a la sala principal, una multitud de rostros se volvió hacia ella, sus miradas una mezcla de curiosidad y sorpresa. En el centro de todo, sobre un majestuoso altar decorado, estaba don Felipe, con su expresión de acero. ¿Qué intentas hacer, Sofía?
preguntó él, su voz resonó como un trueno en el silencio que se había hecho en la habitación. La tensa atmósfera cargaba más que solo expectativa, era una advertencia. Intento proteger a mi hijo, respondió ella con firmeza, el fuego en su pecho ardía con fuerza. No lo someteré a una ceremonia que lo aplaste, las palabras de Sofía cortaron como un cuchillo. Algunos murmullos comenzaron a circular entre los invitados. La incomodidad se podía palpar y el aire se volvió más denso. Vieron al niño a su lado, la desesperación en sus ojos, y comprendieron que se trataba de algo más que solo un evento social. Don Felipe avanzó un paso, cada movimiento calculado, cada palabra una amenaza velada. ¿Y si no habla, Sofía? ¿Qué harás entonces? El rostro de Sofía se endureció. Sabía que Coronel, el prestigioso contador de don Felipe, estaba allí también. Él había sido el cómplice silencioso en todos esos años de control. Su mirada la seguía ahora, como si él fuera un testigo de la caída que se avecinaba. No puedo dejar que su futuro sea decidido por tu inquietante deseo de perfección, dijo Sofía, su voz elevándose por encima del murmullo. Carlos merece ser el mismo. Hubo un silencio abrumador, mientras don Felipe absorbía las palabras que parecían desatar un torbellino en su mente. Pero su mirada se centró, y él sonrió, una sonrisa fría y calculadora que enviaba escalofríos a la columna vertebral de Sofía. ¿Y crees que puedes cambiar esto?, preguntó finalmente, con un tono burlón, como si estuviera saboreando el caos que había desatado. Sofía sintió que el aire se comprimía alrededor de ella, pero no iba a ceder. Con un giro violento de su mano, se agachó y reunió a Carlos en un abrazo. Su corazón latía con fuerza, y mientras su mundo parecía desmoronarse, la determinación creció. Voy a hacerlo, Carlos. Te prometo que encontrarás tu voz. Susurró, con una intensidad ardiente en su pecho. En ese momento, algo cambió. Los ojos de Carlos brillaron con una mezcla de miedo y esperanza, y Sofía vio que apenas la música seguía resonando, el mundo a su alrededor se había detenido, pero esa promesa era solo un inicio, un pequeño empujón hacia un abismo que nunca esperó ver. Con la frágil esperanza aferrada como un faro en la oscuridad, Sofía sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. De repente, la puerta principal se abrió con un estruendo que rompió la tensión, y por un instante, todos se giraron hacia el sonido. En la entrada, un hombre completamente desconocido apareció, sus ojos destilaban secretos. Sofía sintió como su corazón se detenía, mientras una nueva ola de incertidumbre comenzaba a arrastrarse hacia ellos, trayendo consigo un oscuro secreto que podría cambiarlo todo una vez más. ¿Qué les revelaría este extraño? ¿Podría ser una nueva oportunidad o solo otro paso hacia la destrucción de su mundo? La figura del extraño se recortaba contra la luz de la entrada, iluminada por una luna que parecía espiar lo que sucedía en la mansión. Su expresión, un enigma, además de los matices de su traje negro, hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. Carlos, asustado, se aferró más a su madre, como si su pequeña mano pudiera brindarle un refugio contra lo desconocido. El murmullo entre los invitados creció, los rostros volvieron a girarse hacia el nuevo visitante, curiosos y desconfiados a la vez. ¿Quién eres?, preguntó don Felipe, su voz sonando ominosa, como si su autoridad fuera capaz de desarmar al intruso. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo un mensajero, don Felipe. He llegado en un momento crucial. Su tono era calmado, casi irónico, y esto solo incrementó la tensión en la sala. Deberías retirarte antes de que te arrepientas de venir aquí, advirtió don Felipe, moviéndose un paso hacia él, imponente y amenazante, pero el extraño no se inmutó. La verdad no se puede ocultar para siempre, y hoy es el día en que algunas máscaras caerán. Estoy aquí para ofrecer una opción. Su mirada traviesa se posó en Sofía. Una opción que podría cambiarlo todo. Sofía sintió una punzada de miedo. ¿Qué opción podía ofrecer un desconocido, y a qué precio? Su instinto le decía que ese hombre no se encontraba allí para ayudar, sino para sembrar más confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando que su voz sonara firme, aunque sentía que sus palabras temblaban. Soy el representante de una empresa que se interesa en los talentos únicos. En particular se detuvo, dejando que el silencio colmara la habitación.
En aquellos que aún no han encontrado su voz. Carlos, ¿verdad? Tu pequeño tiene un potencial que va más allá de lo que imaginas. Los murmullos se intensificaron. Muchos en la sala habían escuchado ya de las inusuales ofertas de talento que hacían fortuna a expensas de niños prodigio. La mirada de Sofía se endureció, su cuerpo se tensó de inmediato. No permitiría que su hijo se convirtiera en un experimento. No quiero nada de lo que ofreces, respondió, apretando la mano de Carlos con fuerza. Él no es un producto para vender. ¿Segura? Porque lo que les ofrezco es la oportunidad de que hable, de que exprese su verdadero ser. Solo deben permitir que se dé la ceremonia tal como está planeada. Es un intercambio. Sus ojos brillaban con un destello casi sobrenatural. Su voz a cambio de lo que realmente desea tu hijo. La declaración dejó a Sofía sin aliento. Su mente estalló. ¿Era esa la solución, la única forma de liberar a Carlos? Pero, ¿a qué costo? Los ojos de Carlos buscaban a su madre, su rostro reflejaba el mismo conflicto que ardía en el corazón de Sofía, miedo versus deseo. Mamá, puedo. No, Carlos. No importa qué. No dejaré que te conviertan en otra cosa que no seas tú mismo, respondió, su voz firme contra la incertidumbre. Las palabras de Sofía resonaron con fuerza, pero el extraño sonrió, como un jugador de ajedrez que se sabe en ventaja. Recuerda, Sofía. Negar a Carlos su oportunidad puede que no solo le quite su voz, puede costar más de lo que imaginas. Un nuevo murmullo recorrió la sala, y la atmósfera se tornó más oscura. Sofía sintió que las ventanas de su mente comenzaban a cerrarse. El tiempo se escurrió entre sus dedos, y la promesa de su hijo parecía desvanecerse en el aire cargado de amenazas. Mientras la música continuaba sonando, ahora distante y confusa, Sofía se encontró frente a un dilema desgarrador. No era solo una cuestión de su hijo o de la ceremonia. Era su identidad, su vida. Daría su amor a cambio de la voz de su hijo, y, en medio de todo, se dio cuenta de que esta lucha no había hecho más que empezar. No solo se enfrentaba a don Felipe, sino a fuerzas mucho más oscuras. Con un último rostro decidido se volvió a Carlos, y por un instante se sintió vacía, pero a la vez llena de una ira latente. La promesa de protección cobraba fuerza, dispuesta a competirse contra lo desconocido. Lárgate. No voy a permitir que manipules a mi hijo, gritó Sofía, levantando su voz con la fuerza del amor. La sonrisa del hombre se desvaneció, dejando ver una rigidez inquietante. Las elecciones que no haces hoy pueden volver a atormentarte mañana. Y en un parpadeo, desapareció de la sala, dejando solo una sensación de vacío. La incertidumbre llenaba el aire, y, en el corazón de Sofía, una nueva tempestad comenzaba a formarse, algo oscuro y profundo. La amenaza aún estaba latente, y sabía que lo peor aún estaba por venir. Carlos, confuso y asustado, la miró con ojos que pedían respuestas. Pero lo que Sofía temía era que ni ella misma sabía qué ocurriría a continuación. La noche aún no había terminado. La noche se tornó más pesada, como si la atmósfera misma estuviera conspirando contra ellos. Sofía sintió que el aire se le cortaba en el pecho, cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor en plena batalla. Carlos, a su lado, buscaba consuelo en su abrazo, su rostro todavía marcado por la confusión y el miedo. Don Felipe, aún en el centro de la sala, recuperaba su compostura con dificultad. Murmullos de voz baja se extendieron entre los invitados, que ahora miraban a Sofía con una mezcla de sorpresa y juicio. Algunos hacían gestos de desaprobación, como si la decisión que había tomado estuviera en manos de un tribunal que no podía entender su dolor. No sé qué has hecho, murmuró el anciano, su voz temblando de indignación. ¿Te das cuenta del desastre que has causado? Yo solo defiendo a mi hijo, replicó Sofía, con la mirada firme. No permitiré que lo manipulen. Los murmullos aumentaron en volumen, las sombras de la noche parecían acercarse, como si la mansión misma estuviera presenciando el juicio. Sofía notó que el rostro de don Felipe se oscurecía, su mirada se transformaba en una tormenta. Ese hombre, comenzó don Felipe, pero Sofía lo interrumpió. Ese hombre no tiene poder sobre mí ni sobre mi hijo. No voy a dejar que sus palabras me asusten. Un inquietante silencio se instaló de repente.
La música, que había sido el telón de fondo de la fiesta, cesó abruptamente, y una sensación de expectativa aumentó. Sofía miró a su alrededor, sintiendo que todos los ojos estaban fijos en ella. ¿Y si resulta que el miedo tiene razón?, susurró alguien en la oscuridad. Fue una afirmación que se sintió como un puñal. Sofía giró su mirada hacia la voz, una mujer con el rostro cubierto por las sombras, pero que irradiaba desprecio. La voz de tu hijo puede ser su salvación, se atrevió a decir. Si decides ignorar la oferta, se perderá algo más que una simple oportunidad. Las palabras resonaban en el interior de Sofía como un eco aterrador. Aparentemente, el extraño no había simplemente ofrecido un trato, simplemente había revelado un secreto antiguo que amenazaba su existencia. Carlos dio un paso hacia su madre, con el rostro tembloroso. Mamá, solo quiero ser como los demás. Quiero hablar. Sus ojos eran espejos de una lucha interna, el niño dividido entre su deseo de encajar y el amor de su madre que lo protegía. Sofía sintió un nudo en la garganta. Podía ver en la profundidad de su corazón lo difícil que era para su hijo, quien constantemente se encontraba atrapado en la trampa del silencio. El deseo de expresar su voz, de conectar con el mundo, la desbordaba de culpa. Era esta la oportunidad que había estado esperando su hijo. Un alboroto de pensamientos y emociones la consumió. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar lo que más amaba en nombre de un ideal? No. Debía encontrar otra manera. Aún así, un parte de ella temía que el tiempo se agotara. «Detengan esto», gritó. «No pueden seguir así. Esto no es un juego». Pero la sala se agitaba cada vez más, atrayendo hacia sí un ruido casi ensordecedor. Aquel hombre había dejado una marca irreversible en todos ellos. Sofía sintió que se tambaleaba en el centro del caos. Sabía que debía encontrar respuestas, y rápido. Carlos, la voz de su hijo era como un grito en sus entrañas, su pequeño cuerpo todavía parado a su lado. ¿No crees que podrías? Carlos, no, le cortó su madre. Pero el instante en que su mirada se cruzó con la de su hijo, entendió que su miedo podía no ser suficiente para separarlo de su deseo. Mientras tanto, una sombra se fue deslizando lentamente fuera del campo de visión. El extraño, el mensajero de lo desconocido. Era evidente, su presencia aún latía en el aire. La promesa de un precio oculto por lo que parecía una salvación asomaba peligrosamente. Sofía se sintió acorralada, la tensión palpitable, su mente oscura. Una desesperación incontrolable hizo eco en sus pensamientos. Había que actuar antes de que la noche escondiera más secretos. Carlos, debemos irnos. Lo tomó de la mano con rapidez, sintiendo el calor de su pequeño ser. Debía protegerlo, costara lo que costara. Los murmullos aumentaron cuando comenzaron a avanzar hacia la salida. Pero cuando estaban a un paso de abandonarlo todo, la figura oscura del extraño reapareció. Sus ojos resplandecían como faros. No es tan simple, Sofía. El juego apenas comienza, y muy pronto, verás qué significa realmente perder. Se cernía una nueva amenaza. ¿Lograría escapar de la red que se estaba formando a su alrededor? Mientras la puerta de salida se cerraba, Sofía sintió que la vida de Carlos, su voz y su futuro, pendía de un hilo. ¿Qué misterios y peligros aguardaban tras el umbral de aquella noche que jamás podría borrar de su memoria? La verdad se acercaba, y no prometía nada bueno. La oscuridad de la mansión parecía tragarse toda la luz, dejando solo la penumbra y el ruido de corazones acelerados. Sofía aferró la mano de Carlos con fuerza, sintiendo sus pequeños dedos temblar. La figura del extraño se alzó ante ellos como un monstruo, y su voz resonó en la atmósfera pesada, como un eco burlón. ¿Te crees capaz de escapar de esto, Sofía? Su tono era un susurro frío, cortante. Los secretos de este lugar no se desvanecen con un simple acto de rebeldía. El rostro de don Felipe se transformó, su indignación vaciló y por un segundo, algo parecido al miedo cruzó su mirada. Sofía supo que había un pasado oculto en la mansión, uno que unía tradiciones y destinos de maneras que aún no podía comprender, pero que pronto se le revelarían. No tienes idea de lo que estás diciendo, respondió, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía.
El amor de una madre es más grande que tus amenazas. Las palabras de Sofía resonaron, pero el murmullante público a su alrededor se dividía. Algunos se inclinaban hacia el antiguo patriarca que los había guiado durante años, esperando que él se alzara como un salvador. Otros, tal vez sintiendo en su interior la vibración de la verdad que Sofía defendía, se atrevían a cambiar de bando, como espectros en una tormenta. Había profundo temor, enredos de lealtades y secretos que empezaban a deslacear. Si decides protegerlo, lo perderás. Esa es la única certeza en este juego, dijo el extraño con una sonrisa astuta. Hay un precio que pagar y no es solo una promesa vacía. Carlos miró a su madre, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanzas. Quería hablar, quería ser oído. Sofía sintió el peso de su mundo en sus hombros, un grillete de amor y miedo atado a su corazón. No, gritó, alzando la voz con más firmeza de la que sentía. No permitiré que te lleven a un juego que no entiendes, Carlos. Pero la sombra del extraño se extendía, como una niebla que envolvía todo a su paso. Aunque parecía un mensajero, sus palabras eran veneno. Las miradas de la multitud la asediaban cada vez más, como si esperaran ver cuál sería su siguiente paso. Tú lo decides, Sofía continuó, su voz un susurro encantador. Tu hijo tiene una oportunidad única. Sofía se sintió tambalear en aquel mar de silencios y murmullos. Todos esperaban que el estruendo de su decisión alterara el equilibrio de la sala. ¿Era realmente el valor de Carlos lo que más temía perder o era su propia debilidad la que la mantenía paralizada? ¿Podía dejar que su hijo hablara, aunque eso significara liberarlo a un abismo peligroso? No quiero ser diferente, dijo Carlos, su fragoroso deseo desgarraba el alma de su madre. La mirada de Sofía se posó en su hijo, y en ella vio reflejados todos sus miedos, sus anhelos, y el amor incondicional que la había guiado hasta ese momento. Podía elegir el silencio, la protección o abrir una puerta que llevaría a su hijo a un mundo desconocido. La idea de perderlo por siempre comenzaba a martillar su mente. Carlos, escúchame. Su voz tembló en la multitud, pero su madre no podía rendirse. Vamos a salir de aquí, y encontraremos otra manera. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, sintió el crujido inquietante de un secreto resbalando en la oscuridad. El extraño levantó una mano, ordenando silencio. No tan rápido, Sofía. La decisión no es solo tuya. En este mundo, todos estamos conectados y tú, eres parte de un rompecabezas que no comprendes. Un escalofrío recorrió la sala mientras la tensión crecía. En ese instante, aquel misterioso hombre de la sombra reveló un destello de un futuro oscuro, uno donde el amor de una madre podría no ser suficiente para salvar a su hijo. La sala vibraba con la energía cruda de lo que se avecinaba. Las palabras del extraño flotaban en el aire como un grito de advertencia. Cada voz tiene un precio, Sofía. Y el tuyo podría costarte más de lo que imaginas. La pregunta se coló en la mente de Sofía. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para proteger a su hijo? Mientras el destino se entrelazaba con las decisiones de una noche que cambiaría sus vidas para siempre, y así, mientras las sombras danzaban a su alrededor, supo que las verdaderas decisiones eran las que estaban a punto de sacudir los cimientos de su realidad. ¿Se atrevería a cruzar esa línea? ¿Qué lazos de sangre o secretos oscuros se revelarían en el intento? La noche aún susurraba enigmas inesperados, y el verdadero juego apenas comenzaba. Sofía sintió como el aire se volvía más denso, como si el sentido del tiempo se hubiera detenido. Las miradas penetrantes de la multitud la rodeaban, un océano de incertidumbre. El extraño sonreía, como si disfrutara de su angustia, y eso la llenó de una rabia insaciable. Sin embargo, ese fuego en su interior se mezclaba con miedo, no solo el miedo a perder a Carlos, sino a descubrir qué secretos los ataban a todos. Basta, gritó Sofía, su voz resonando fuerte en la habitación. El eco de su declaración hizo que todos se estremecieran. No voy a permitir que nos utilices como piezas en tu juego. La habitación parecía retumbar con su desafío, pero el extraño no pareció inmutarse. Su sonrisa se amplió, revelando un tipo de seguridad que perturbó a Sofía en lo más profundo. ¿Te crees fuerte, Sofía?, preguntó, su tono despectivo. La verdadera fuerza se mide en lo que estás dispuesta a perder.
En un instante, el rostro de don Felipe volvió a tomar protagonismo. Con su voz temblorosa, convirtió el silencio en un mar de murmullos. Esto no es un juego, Sofía. La herencia que llevas en tu sangre no puede ser desafiada. Tu elección podría tener consecuencias poderosas. Sofía se sintió dividirse en dos, la madre que luchaba con el instinto de proteger a su hijo y la mujer que ansiaba romper las cadenas que la atan a un pasado que nunca eligió. Carlos dio un paso al frente, desafiando la tormenta que giraba a su alrededor, sus ojos desbordando valentía. No debo ser parte de esto, madre dijo, su voz sonando audaz. Ella deseaba gritarle que no comprendía la gravedad de la situación, pero en su mirada había una chispa que hacía eco en su corazón. Carlos, te necesito a salvo, murmuró, la desesperación tejida en cada palabra. Pero, en el fondo, entendió que quizás había algo que su hijo debía enfrentar por sí mismo. El extraño alzó una ceja, parece que disfrutaba del espectáculo. Así que, ¿decidirá el niño dejar que su madre lo salve o se convertirá en el héroe de su propia historia? Elegir no es fácil cuando se está atrapado en una red como esta. Las palabras del extraño flotaban en el aire como un veneno, amenazando con ahogar a Sofía en su conciencia. Podía sentir cómo las decisiones comenzaban a infiltrarse en sus pensamientos, configurando una línea divisoria entre lo que era correcto y lo que tendría que sacrificar. Tú solo quieres manipularnos, dijo Sofía, su voz ahora casi un susurro lleno de desafío. Amarte es más que seguir ciegamente lo que dictas. Es tu vida, Sofía. Eres tú quien toma las decisiones finales, exclamó el extraño, su voz retumbando en las paredes de la mansión. Pero ten cuidado, a veces, el deseo de proteger a otros puede llevar a la destrucción. Las palabras retumbaron en su mente. Sofía no podía concentrarse, el pánico, el amor y la culpa se amontonaban en su pecho. La multitud la observaba, expectante, y la presión sobre sus hombros aumentaba. Mamá, llamó Carlos, extendiendo su mano hacia ella. ¿Qué debo hacer? En ese instante, todo se tornó un abismo inquietante. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las voces del pasado y del presente la llamaban, tensando cada fibra de su ser. Sintió que el momento decisivo se acercaba. Iba a tener que elegir, y ese acto podría tener un costo mucho más grande de lo que había imaginado. Todo lo que conocía, todo lo que anhelaba, se encontraba en juego. La verdad puede ser más peligrosa que las mentiras, Sofía, murmuró el extraño. Ella tomó aire, preparándose para hablar, mientras la multitud contuvo el aliento por un instante que parecía eterno, pero en ese momento, un estruendo resonó a través de la mansión, sacudiendo los cimientos de lo que pensaba que era su realidad. Las luces parpadearon y un grito se escuchó en la distancia, resonando como un eco ominoso. ¿Qué fue eso?, preguntó don Felipe, su rostro empalideciendo. Sofía supo que el verdadero tormento apenas comenzaba. Mientras la oscuridad se deslizaba hacia la espera en el corazón de la mansión, una nueva revelación se cernía sobre ellos, llena de promesas y peligros. ¿Quiénes son realmente los que mueven los hilos en este juego?, se preguntó, sintiendo cómo el sudor recorría su frente. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora una nueva sombra se cernía sobre ellos, y el tiempo se evaporaba como el aire en el frío de la noche. ¿Sería capaz de descubrir el verdadero poder detrás del extraño y salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? El estruendo resonó de nuevo, esta vez más cerca, sacudiendo las ventanas de la mansión y haciendo que el miedo se adhiriera a la piel de todos los presentes. La multitud, antes expectante, ahora parecía un animal acorralado, listo para huir ante una amenaza desconocida. Los murmullos crecieron y se transformaron en gritos nerviosos. Sofía sintió como su corazón golpeaba en su pecho, un tambor en la oscuridad. Carlos, con la mano aún extendida, la miró con ojos desbordantes de preocupación. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz apenas audible sobre el caos. Antes de que Sofía pudiera responder, el extraño dio un paso al frente, su sonrisa se desdibujó, reemplazada por una expresión de intensa concentración. «Esto es solo el comienzo, Sofía. Lo que se avecina no podrás enfrentarlo sola, y tú lo sabes». Don Felipe, visiblemente alterado por el pánico que lo rodeaba, se acercó a Sofía y Carlos. «Tenemos que salir de aquí. No estamos a salvo», dijo, su voz entrecortada.
La mansión guarda secretos que deberían permanecer enterrados. La idea de huir chocaba con su instinto maternal. Sofía temía aún más por la seguridad de su hijo. El extraño parecía disfrutar del pánico, sus ojos destilaban una mezcla de placer y malévola expectativa. No puedo dejar que se lo lleven, murmuró Sofía, todo su ser temblando ante la posibilidad de perderlo. De repente, una sombra se proyectó en la entrada de la habitación, y todos los rostros se volvieron hacia la silueta que apareció en el umbral. Una mujer joven, pálida y con la mirada intranquila, apareció ante ellos. Matilde, exclamó don Felipe, su rostro transformándose en una máscara de horror. No deberías estar aquí. La atmósfera se tornó densa en un instante. Sofía no podía entender qué conexión había entre Matilde y el extraño. La mujer abrió la boca, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Tienen que escucharme. Vienen a buscarme, dijo, su voz temblorosa. La única manera de detenerlos es a través de la verdad. Sofía sintió que el eco de las palabras de Matilde se arraigaba en su corazón. La verdad. Esa palabra brillaba en su mente como un faro en la negrura. Pero, ¿qué verdad? La mansión parecía estar imbuida de secretos, y ella era solo una pieza en un juego del que aún desconoce las reglas. Mientras tanto, el extraño parecía impaciente. La verdad debería ser liberadora, pero también revela lo que tememos perder, advirtió, entrecerrando los ojos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sofía miró a su alrededor, sintiendo que el aire se volvía pesado. ¿Qué verdad, Matilde? Dímelo, gritó, la desesperación saliendo a flote. La mujer le lanzó una mirada intensa, como si considerara el peso de sus palabras. La relación que compartimos, no es lo que parece. Todos estamos conectados de formas que jamás imaginaríamos. Los murmullos aumentaron entre la multitud. Sofía sintió que todo lo que había creído conocer tambaleaba. ¿Qué secretos entrelazaban sus vidas? La respiración de su hijo al lado la ancló a la realidad. ¿Qué has dicho?, exigió Sofía mientras su mente giraba, tratando de encajar las piezas del rompecabezas. Matilde dio un paso adelante, pero el extraño levantó una mano. Cuidado. Las verdades tienen un precio, y algunos están dispuestos a pagar más que otros. Sofía podía verlo claramente ahora. El juego que estaban jugando se tornaba más oscuro. Las decisiones que había tomado se desdibujaban ante la creciente incertidumbre. Carlos la miró, y en sus ojos vio una chispa de valentía, pero también miedo. ¿Era su elección realmente la correcta? Los gritos a su alrededor se intensificaron, y el miedo se convirtió en un maremoto palpable. Debemos irnos ahora, gritó don Felipe. Es nuestra única opción. El extraño retrocedió, dejando la puerta libre. Pero, antes de que cualquiera pudiera mover un dedo, la luz del vestíbulo parpadeó y se apagó de golpe. La oscuridad envolvió la mansión. Sofía sintió que el terror se apoderaba de ella. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, escuchó una risa escalofriante, emergiendo de las sombras. ¿Quién será el valiente que descubrirá la verdad al final?, resonó en la oscuridad. Sofía preguntó, su corazón latiendo en un frenesí, si todo lo que creía que era verdad estaba a punto de ser destruido. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar lo que se acercaba, o las sombras consumirían a todos los que amaba? La oscuridad envolvía la mansión en un abrazo frío y asfixiante. Sofía, con el corazón palpitando con fuerza, sintió que el tiempo se detenía. Las sombras danzaban, y el eco de risas siniestras llenaba el aire, como una tortura insidiosa. Carlos, gritó, buscando la mano de su hijo en la penumbra. Cerca de mí, por favor. El miedo caló hondo, pero la voz interna de Sofía, una madre feroz y protectora, se hacía más fuerte. Ella no iba a permitir que ni un solo peligro se interpusiera entre ella y su pequeño. La presión de la incertidumbre aumentaba, cada segundo era un recordatorio del abismo que se abría ante ellos y de las decisiones que no podían eludir. Las luces titilaban nuevamente y, en ese instante, todos los ojos volvían a estar sobre Matilde, quien parecía convertirse en el centro del universo. El ruido de la multitud se silenciaba, y la joven, con su voz llena de angustia, comenzó a hablar. Lo que no saben es que todos hemos sido parte de un pacto. Su voz resonó en el aire como un canto oscuro,
y Sofía sintió como cada palabra se incrustaba en su piel. Don Felipe la miraba con desprecio, mientras su expresión se volvía cada vez más sombría. No hables sin pensar, Matilde. Lo que dices podría traer consecuencias que nadie está preparado para enfrentar. El extraño, en el umbral de la habitación, se quedó inmóvil, observando con una gran sonrisa burlona a su alrededor. Sofía atrapó su mirada y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un maestro de marionetas, disfrutando del caos que había sembrado. Silencio, gritó Sofía, sorprendiendo a todos. Su voz, aún temblorosa, llevaba la carga de determinación. No estamos aquí para jugar a la verdad, sino para proteger lo que más amamos. Carlos, al lado de su madre, sintió el peso de su valentía. Mamá, yo quiero hablar, dijo con sus labios temblando, pero el fuego en sus ojos iluminó la habitación. Sofía miró a su hijo, el impacto de sus palabras la atravesaron como un rayo. Carlos, dijo, con un nudo en la garganta. Eres más poderoso de lo que crees. Eres la voz que todos necesitamos escuchar, y mientras el ambiente se llenaba de dudas y tensiones, Sofía sintió que debía actuar antes de que el extraño, con su manipulación, dividiera a los presentes y arrastrara a su hijo hacia un destino incierto. ¿Qué es lo que hay entre nosotros, Matilde?, demandó, acercándose, cada paso firme y decidido. La verdad, como una brújula, la guiaba en medio de la tormenta. Matilde, aún temerosa, tomó aire y respondió. La familia que creías conocer no siempre es la que parece. Todos, de alguna forma, estamos conectados a un legado que se remonta al pasado. Don Felipe frunció el ceño, un destello de furia en sus ojos. Basta. Lo que intentas hacer no cambiará nada. Pero Sofía no iba a dejarse intimidar. Debía luchar. ¿Qué es lo que más temes perder, Felipe? ¿El control? ¿Tu imagen de perfección? Las cadenas ya no están atadas a mí. No perderé mi voz ni la de mi hijo. El impacto de sus palabras resonó en la sala. La multitud, que había sido un mar de murmullos, empezó a observar lo que sucedía. Los rostros de los asistentes se iluminaban entre la confusión. Era un momento trascendente, el extraño sonrió, como si disfrutara del espectáculo. El juego apenas comienza, Sofía. Pero déjame advertirte, cada elección conlleva un precio. Mientras el eco de sus palabras llenaba el aire, una brisa gélida se coló por las ventanas, como un recordatorio de la inminente tormenta. Sofía se vio frente a un dilema que resonó como un tambor en su pecho. Finalmente, mientras la habitación temblaba con la energía del facción y las decisiones, Sofía miró a Carlos a los ojos y, en un susurro lleno de amor y determinación, le dijo, hoy es nuestro día. Sin importar el precio, vamos a escribir nuestra propia historia. Con la mano entrelazada, madre e hijo se unieron en un lazo de fuerza y amor. Y frente a la mansión, entre luces parpadeantes y sombras que amenazaban, Sofía sabía que la voz de su hijo iba a resonar aunque la oscuridad intentara silenciarla. Carlos, habla, dijo, sintiendo cómo su corazón reverberaba en cada palabra. Y así, en un momento suspendido, todo el mundo esperó, con el alma en vilo, la verdad y el amor prevalecerían sobre el miedo y la vida que tanto habían anhelado estaba a punto de comenzar. No esperes ni un segundo más para sumergirte en nuestras próximas historias llenas de emoción y sorpresas. Suscríbete inmediatamente al canal para nunca perderte lo que viene, porque lo mejor está por llegar. Dale like ahora, y asegura que el algoritmo lo recuerde. Llena la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final impactante y tus teorías sobre lo que podría seguir. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emotiva conclusión. Tus acciones marcan la diferencia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.